Ok, bueno, buenos días a todos de nuevo. Es todo un privilegio y un gusto y una alegría poder estar con ustedes hoy nuevamente para guiarlos y enseñarles lo poquito que sé en referencia a este curso que estamos haciendo que se llama Ley y Evangelio y que tiene que ver con la serie Las Enseñanzas de Jesús. Eh, les agradecemos mucho ser parte del curso y nuestra misión es poderles enseñar lo más que podamos de la palabra de Dios. Vamos a arrancar como siempre con una oración. Querido Espíritu Santo, enséñanos a ser como el profeta Natán, quien fue a David a mostrarle su pecado y también a mostrarle su perdón. Ayúdanos a aplicar ley y evangelio a nuestros propios corazones, mientras buscamos aplicarlos a los corazones de las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Bueno, como siempre arrancamos con un repaso de la tarea que tuvimos de ver el video, de responder las preguntas, de leer la Biblia. Entonces vamos a arrancar hoy con nuestro repaso. Entonces, ¿cuáles son los 3 ejemplos mencionados en el video que no son buenos usos de la ley? ¿Quién se acuerda? Va a entrar a Paola. Salvador, levanta la manito. Sí, Paola, muchas bienvenida. gracias. Solo voy a comentar uno de los 3 para que los demás compañeros te comenten otros. Muy bien, muy bien. Uno de ellos es que no estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Paola, bienvenida. Creo que vi que Carola quería compartir. Ah, es que pensé que alguien había No, levantado la Paola, manita. la estaba dando la bienvenida a Paola. Ojalá el micrófono le funcione hoy. Hola, Ok. pastor. ¡Oh, le funciona! ¡Qué Sí, bueno! pero ¿se recuerda cómo lo hicimos la última vez? Usted me tiene que silenciar para yo después poder volver a abrir el micrófono, porque Ah, si yo lo bueno. silencio, ya me di cuenta, si yo lo Ok, silencio ahora, ya después ya no no puedo volver a puede. activar. Entonces Entonces, usted me tiene que silenciar y ahí ya después ya yo puedo ok, interactuar. ok. Entonces voy a silenciarla para empezar. A ver. Sí, Dios Listo, le ya la silencié. A ver si usted puede desilenciarse. Sí, Dios Bueno, le bendiga a todos. Gracias, Muy pastor. bien, muy bien, ok. amén, amén. Bueno, Carola, entonces decías, ¿Cuáles son los tres ejemplos? Otro ejemplo es no pensar en, ya va, ¿cómo era? Que entendí. Em, Vivir como Jesús vivió. Creo que entendí así, o sea, que Jesús sea nuestro ejemplo. que Jesús sea nuestro ejemplo, sí. Ujú. ¿Alguien más quiere compartir la otra? O sea, darle acceso a Laura. Laura, bienvenida. Bueno, tenemos en materia. La primera, ¿estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras? Es básicamente una de esas cosas que del uso del mal uso de la ley. No, pastor, no estamos obligados. Por lo que decía en el video, no se va a suplir una buena acción. No hay comparación en este caso de como la salvación y si hacemos buenas obras y que a través de eso, ¿no? Ya el sacrificio, como hemos hablado anteriormente, ya fue hecho. Como creyentes no estamos bajo ninguna acusación ni tenemos obligación de la ley. Timoteo 1, del 9 al 10, dice, la ley no fue dada para el justo. La ley es para nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Hacemos buenas obras porque estamos agradecidos con Dios.
No hacemos buenas obras porque nos toca. Vamos a dejar entrar a Etna. Y a Jorge. Entonces, como decían, en primera de Timoteo 1:9 dice, también sabemos que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, y perjuros, para todo lo que se oponga a la sana doctrina. Los creyentes quieren seguir los mandamientos de Dios, pero lo hacen con una motivación diferente. Quieren seguir los mandamientos de Dios por gratitud, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Hebreos 12:28 dice, así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos con esa misma gratitud, servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. La siguiente sería, el propósito principal de la ley es reformar nuestro comportamiento. Ese es otro mal uso de la ley. ¿Quién quiere opinar respecto a ese mal uso de la ley? Pues entiendo que cuando dice que es un mal uso es porque quieren pues que seamos, que nos ajustemos a la, ¿cómo se dice? A la ley, ¿sí? Ujú. Y si no estamos dentro de esa ley, pues estamos comportándonos mal. No vamos a ganar la salvación. Exacto. Si no cambiamos nuestro comportamiento con la ley, cumplimos con la ley, somos sujetos a la ley, es una obligación nuevamente. Todo el truco de esto está en ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es la motivación para hacerlo? Si nuestra motivación es digamos que el propósito de mostrar que yo soy perfecto, que sí puedo cumplir con la ley, que mis obras son buenas, pues estoy mal. Estoy mal porque la motivación no es eso. La motivación nuestra es el agradecimiento por el inmerecido regalo que tenemos de tener nuestra casa en el cielo, que fue ganada por Jesucristo en la cruz, porque nos reemplazó perfectamente y pagó por nuestros pecados. No solamente nos reemplazó, sino pagó por nuestros pecados. Entonces, nadie puede salvarse por medio de la ley. ¿Sí? Gálatas 3:10 lo menciona. Nuestro destino eterno le interesa a Dios, más no nuestro comportamiento exterior. Eso es un poquito confuso también, ¿no? Entonces, si me porto mal, Dios me recibe. El problema es que si no crees la verdad y no estás con Jesucristo, los frutos de tu corazón no se van a ver. ¿Sí? O sea que y vamos a ver más adelante, entre más caminas en el pecado, más lejos estás de Dios. En caso contrario, entre más agradeces a Dios, entonces más estás agradándolo a Él y te pareces a Él, pero es natural, no es obligado. ¿Sí? Si fuera el propósito principal de la ley, pues fracasarías. Simplemente no hay manera que nosotros podamos cumplir con la ley. No hay nadie en esta tierra que haya sido capaz, que haya existido o no como ser humano que haya cumplido con la ley. Solo Jesucristo pudo. El propósito principal de la ley es mostrarnos el pecado. ¿Sí? El propósito principal. Nadie puede salvarse por medio de la ley. Es imposible que lo podamos hacer. La ley tiene como propósito principal servirnos como guía de ver qué es lo que quiere Dios para nosotros y cómo es que nosotros podemos comportarnos. Y la otra, el propósito principal de Jesús fue ser para nosotros un ejemplo de evangelio. ¿Qué tiene esto de malo? ¿Por qué se ve mal esto?
Profesor, ¿puede otra vez explicar? Claro que sí. Ah, no, le estaba diciendo, estaba preguntando, este es el tercer ejemplo que puso el video de la tarea de un mal uso de la ley, ¿sí? Y dice que el propósito principal de Jesús fue ser para nosotros un ejemplo del evangelio. Porque si nosotros seguimos a Jesús, eso es básicamente lo que nos lleva a la salvación. Porque eso es un mal uso de la ley. Hay una cosa que es cierta, ¿no? Jesús fue buen ejemplo, ¿no? ¿Qué hizo Jesús que no hacemos nosotros? O que no ha hecho nadie. Ser obediente 100%. 100% cumplidor de la ley. Entonces, si nosotros estamos obligados a ser como Jesús, pues básicamente Jesús cumplió con la ley 100%, o sea que estamos otra vez atados a la ley. Estamos de nuevo atados a lo que dice la ley. Y realmente Jesús vino a liberarnos de esa atadura y a hacernos libres a través de su excelente y perfecto comportamiento y su cumplimiento perfecto de la ley. Luego, Él es un buen ejemplo, pero no podemos seguirle perfectamente como nos exige, ¿no? No hay manera de que lo podamos hacer. Entonces, si nosotros nos ponemos como regla Jesús, pues lo que queda es la perdición porque no vamos a poder llegar nunca a ese nivel, ¿no? Nunca vamos a llegar a la perfección que Dios quiere y que Jesús le dio. Entonces, Jesús fue nuestro sustituto. Romanos 5:9 dice, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también con la obediencia de un solo, muchos serán constituidos justos. La misión principal de Jesús fuera de darnos ejemplo a seguir. Si hubiera sido esa solo la misión de él, hubiera fallado, porque básicamente no hay manera de vivir perfectamente, ¿cierto? Entonces Jesús vino a cumplir lo que nosotros no hemos cumplido. Ese es un requisito que Dios exigía para poder perdonar nuestros pecados. Ser perfecto. Luego sustituirnos en la muerte por el castigo. ¿Eh? ¿Cómo aplicó el profeta Natán la ley? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo los que escucharon el video, vieron la historia de Natán y David? ¿Cómo cree que pasó esto? Blanca. Primero le explicó lo de las ovejas, ¿no? Y ahí le está Ujú. diciendo que como la desobediencia de él y el pecado que ha cometido. Y Exacto. después con la explicación que le dio de que Dios había obrado en el Señor ese, pues era como diciéndole que Dios perdona todo. Así entendí yo, pastor. Digamos que si lo ponemos en un ejemplo práctico, lo que hizo Natán imagínense que Natán va a visitar es al rey de Israel, ¿sí? A un Sí, hombre a David. un rey muy poderoso y muy querido, y que de alguna manera nadie sabía, entre comillas, que había hecho algo, ¿no? Nomás Y Dios. solamente Dios. Entonces Dios le puso a Natán las palabras, le dijo, vaya, y usted le dice al rey David qué fue lo que pasó. Y de una manera muy, muy sagaz, Natán se inventó una historia, como una fábula, Sí. para mostrar lo que David había hecho y que David se diera cuenta que había pasado y pues después cayera en cuenta de su pecado. A veces nosotros con nosotros mismos alguien puede venir a decirnos de manera amable eh, como qué pasaría si una persona fuera grosera en una oficina y entrara y pidiera las cosas de mala manera, ¿sí? No, pues eso no puede ser. La persona tiene que comportarse y ser decente, no sé qué. Bueno, pues eso es lo que acabas tú de hacer conmigo cuando entraste. ¿Sí? Entonces, a veces la gente no se da cuenta de lo que está pasando, de lo que está haciendo. O los enceguece su deseo. Acuérdense en lo que estudiamos en la clase anterior. El deseo es digamos que la raíz de los pecados. Y a veces el deseo nos enceguece, ¿sí? Y en este caso David, eso fue lo que le sucedió. Su deseo lo encegueció y lo hizo cometer una serie de pecados uno detrás del otro. Solo por seguir ese deseo.
Entonces, ¿qué hizo Natán? La aplicación de la ley, ¿sí? Con tacto y sabiduría. Fue claro y rotundo con lo que le dijo. O sea, no había sombra de duda de lo que estaba pasando. Y no proclamó ningún evangelio hasta que David reconoció su pecado con el corazón arrepentido. Ustedes miren la historia. Después de que él cuenta la historia, David piensa y David se da cuenta de lo que está pasando. Y cuando David proclama el pecado, le dice, ok, ese eres tú. Ya descubriste el pecado está en ti, ese eres tú. ¿Cómo aplicó el evangelio Natán? ¿Quién quiere participar? Salvador. Enseñándole que Dios lo había perdonado ya. Ya cuando David dijo, y entonces ahora qué hago? Sí, yo he sido pecador. La desesperación se lo comía. ¿Qué hizo para aplicar el evangelio Natán? Le dijo, no hay condiciones para tu perdón, no hay requisitos. Quedaste inmediatamente perdonado y eso es lo que Dios quiere para ti. El profeta Natán proclamó el puro evangelio sin agregar condiciones ni requisitos. Inmediatamente proclamó el perdón de los pecados, no de manera general, sino de manera específica. ¿Ok? Ahora vamos a entrar a la lección de hoy, la lección número 8, es la última lección de este curso. Vamos a entrar básicamente a entender que las dos enseñanzas principales de la Biblia hemos venido estudiando durante estas 7 lecciones son ¿cuáles? ¿Quién quiere participar? A ver, ¿quién se acuerda? Blanca. La ley y el evangelio. Sí, señora. Muy bien. Punto extra. Las dos enseñanzas principales de la Biblia son la ley y el evangelio. Las dos son de Dios y necesitamos las dos en nuestras vidas. La ley es lo que Dios quiere que hagamos y lo que no quiere que hagamos y lo que quiere Él que seamos. El propósito principal de la ley es mostrarnos que no estamos a la altura de los estándares perfectos de Dios, como está en Romanos 3:20 o en Mateo 5:48. Y que no podemos salvarnos nosotros mismos. La ley nos dice que Dios odia tanto el pecado como al pecador. Salmo 5:5. Dios no puede tener pecadores en su presencia y promete castigarnos en el infierno para siempre. El evangelio son las buenas noticias de que Dios ha hecho todo en la obra de Jesucristo para salvarnos de nuestra situación desesperada del pecado. Él es el mensaje que Dios nos ama desde la eternidad y nos ha escogido para ser salvos en Cristo. Ha proveído el sustituto perfecto para vivir la vida santa que no pudimos y morir la muerte que merecemos. Ahora somos perfectos a los ojos de Dios y somos herederos del cielo. Nuestra casa está en el cielo esperándonos. Aprender a aplicar la ley y el evangelio de manera correcta y en las circunstancias correctas es un proyecto de vida. Solamente el Espíritu Santo puede enseñar a aplicarlas correctamente en nuestras circunstancias de vida mientras estudiamos la palabra de Dios. O sea, no creamos que porque tomamos esta clase ya sabemos todo. Al revés, esto es un llamado para entender que es muy importante tener en cuenta esos dos conceptos y poder verlos todo el tiempo en la Biblia. Cada vez que leamos la Biblia podamos entender dónde está la ley de Dios, dónde está el mensaje de salvación. Y muchos pasajes de la Biblia pueden ayudar a muchas personas a lo largo de nuestra vida a encontrar el pecado y a entender el mensaje de salvación. Recuerden que sin ley no hay necesidad de evangelio. Luego, si la gente no entiende la ley, no entiende qué es lo que Dios quiere y necesita de nosotros, pues no puede haber evangelio, no puede haber necesidad de Salvador. Luego, no se puede una sin la otra. Ambas tienen que ser usadas y son muy importantes en cualquier momento. Profesor, Pero- eso que
anteriormente es muy importante. Nosotros todos los días pecamos de una u otra forma. O sea, no es que ya, como dice usted, esta clase ya no la sabemos. No, es que todos los días es una lucha con nuestro Viejo, hombre viejo. exacto, nuestro hombre viejo, sí señora. Efectivamente, bien dicho, Carola. Nosotros todos los días, a todo momento, en todas circunstancias, estamos peleando contra eso. Y como cristianos tenemos esa cruz. Sí, la cruz nuestra es saber que existe el pecado y saber que somos víctimas de él y luchar todos los días en contra de él y saber que Dios, qué es lo que quiere. Si nosotros lo hacemos por darle a Dios la gloria y por darle un pedacito, un poquito de agradecimiento por todo lo que tenemos desde que nos levantamos, no solamente el cielo. Si uno cuenta todas las bendiciones que tiene en esta tierra, yo creo que, eh, y si a uno le dicen que en el cielo es 100 veces mejor, imagínense, sí, imagínense. Si todo lo que uno bueno que tiene en la tierra es más de 100 veces mejor que en el cielo, pues imagínense en ese regalo tan grande que nos llama a ser agradecidos con Dios y devolver lo que él le gusta, lo que él quiere para nosotros. Entonces, y la ley es ese espejo que nos muestra cuál es la guía, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero esto es un diario caminar. Todos los días caemos, todos los días nos levantamos. Pero si dependiera solamente de nuestra misión, no podríamos llegar al cielo porque nunca damos la talla. Por eso Jesucristo es necesario, por eso necesitamos un Salvador. Entonces, estas dos partes de la Biblia que Dios ha diseñado no se pueden desprender. No puedo solamente aplicar la ley sin aplicar el Evangelio. Claro está, hay personas que a veces miran la ley y no entienden el pecado y se niegan a entender el pecado y no muestran ningún tipo de remordimiento o nada. Esas personas no tienen necesidad de Evangelio porque ni siquiera han pensado en pecar. Hay que orar para que ellos entiendan su pecado en ese caso. O sea, el hecho de que exista ley y evangelio no significa que todo el tiempo va a funcionar para todo el mundo. Normalmente lo hace, pero hay unas personas que son más duras que otras. Hay que simplemente entender, seguir orando por ellas. Ok, muchas personas batallan con aplicar correctamente la ley y el evangelio. Una de las maneras en que se equivocan es con las adiáforas. El término adiáfora aplica para cosas que Dios ni manda ni prohíbe. Por ejemplo, bailar, tener cruces como adornos, tomar alcohol, son ejemplos de adiáforas. Desafortunadamente, muchas iglesias han dicho que todo baile, que todo alcohol, que todo adorno religioso es pecado. Sin embargo, la verdad es que aunque Dios no quiere que bailemos con lujuria, no prohíbe todo baile. Dios no quiere que pensemos que las cruces son una especie de amuleto milagroso o mágico que nos protege, pero no prohíbe todo adorno religioso. Y Dios no quiere que nos emborrachemos, pero no prohíbe el beber con moderación. Queremos tener cuidado de no llamar algo pecado cuando Dios no lo llama pecado. Cuando nos encontremos en esas situaciones de adiáfora, queremos darnos cuenta de que tenemos la libertad de escoger para actuar con sabiduría y amor con los que nos rodean. Posiblemente lo que pasa en muchas congregaciones cuando a veces se les va la mano en la ley, ¿sí? Y empiezan a crearse paradigmas sobre los cristianos como que, es que ustedes no pueden bailar, ustedes no pueden celebrar, ustedes no pueden beber, ustedes no viven la vida, etcétera, etcétera. Profesor, ¿puedo decir algo corto? Claro que sí, Carola. Estaba viendo ahí que esos son, ¿cómo se dicen aquí? Argollas, zarcillos, Aretes, no sé cómo. sí, aretes, zarcillos, sí. Sí. Por ejemplo, hay gente que critica los piercing en la cara. Hay unos que son muy en la nariz. Y yo digo, estoy hablando de congregaciones. Pues, ¿qué diferencia hay entre hacerse un arete en la oreja a hacérselo en la nariz?
Digamos que toda la motivación, todo lo que tiene que ver con esto es con qué motivación lo hago yo. Yo lo hago con la motivación de agradar al Señor, o lo hago con la motivación de agradarme a mí mismo como persona. ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje que yo quiero dar? Que tengo libertad de hacer con mi cuerpo lo que yo quiera y puedo manifestar esa libertad y hacer lo que yo quiera. O yo estoy dándole gloria a Dios con eso que estoy haciendo. Entonces, muchas de esas cosas o esas actividades se deshacen cuando uno se da cuenta que no le está dando gloria a Dios con algunas cosas que hace, ¿no? Entonces, Sí. independientemente de decir perforarse la nariz o perforarse el oído, ponerse 20 aretes está mal. Realmente es cómo le estás dando gloria a Dios con lo que estás haciendo. Julio, veo que tenga la manito levantada. Amén, mi hermano. Sobre lo que usted estaba hablando, yo comparto, pero hay personas que llegan a un extremismo tanto que si ven hacer algo así, comienzan a hablar y se cogen un texto bíblico de que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo se lo puede hacer entender a esa persona? Acuérdate que efectivamente Dios exige que seamos santos. Pero ¿eso qué es? Cuando yo digo Dios exige que seamos santos y perfectos, qué estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy usando ahí? Usando la ley, ¿cierto? Entonces, cuando alguien me lee a mí un pasaje, me dice que Dios nos exige que seamos santos. Sí, Dios nos exige que seamos santos, pero no podemos ser santos. Solo Jesús fue capaz, solo Jesús nos salva y yo soy salvo a través de esa santidad de Jesús. ¿Sí? Ah, no, pero es que usted está bebiendo y eso no es santo. No, la Biblia no dice que beber no sea santo. En la Biblia dice que tenemos que darle gloria a Dios y cuando yo me sobrepaso en beber, falto el respeto, hago cosas locas, digo sandeces, estoy no dándole gloria a Dios, estoy pecando, pero no porque me tomo un trago. Jorge, veo que tiene la manito levantada. Sí, buen día, pastor. Buenos días. Pensando en el tema, hay un pasaje que dice en el Nuevo Testamento, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y viendo por ejemplo, en las congregaciones, yo pienso así, que cuando el Espíritu Santo le dice a uno adentro, eso no me gusta, pues es el Espíritu Santo que nos convence, ¿verdad? Porque si imponemos algo ya es una doctrina de hombre. O sea, el Espíritu Santo nos convence de adentro, ¿va? Si uno se siente bien con algo que anda, pues, ¿verdad? Es muy diferente. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta también, que nosotros tampoco como cristianos, digamos que el hecho de que tengamos libertad tampoco nos da derecho a, con nuestra libertad de pronto, dañar a otras personas. Un ejemplo que puede ser muy cotidiano hoy en día es lo que pasó con la pandemia y que todavía sigue viviéndose en algunos países. Hay algunos de nosotros que de pronto decimos que Dios es el piloto de este mundo y es el que decide cuándo me voy y cuándo vengo. Y tengo asegurado el cielo, pues qué rico podría ser morir rápido, ¿no? Que va a llegar rápidamente al cielo. Y adicionalmente puedo también contestar, pues que si me muero, Dios va a tomar control de todo lo que quede, así yo no esté. Luego, desde el punto de vista cristiano, cualquiera de nosotros que hubiera podido sufrir de COVID o morir de COVID y murió en gracia de Dios, pues está en el cielo y todas sus cosas quedaron en manos de Dios. Pero hubo otros hermanos que no tenían ese convencimiento y entonces tenían creencias como, por ejemplo, de tenemos que usar máscara para estar protegidos todo el tiempo. Pero digamos que no por el hecho de yo ser cristiano y creer que Dios está en control y que pues si no quiero usar máscara no importa, pues yo usaba máscara, digámoslo así, en son de tener amor por mis hermanos y tratar de, digamos que, de que ellos no se ofendan tampoco por mis acciones, a pesar de que pueda tener toda la razón, ¿sí me entienden? Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, si uno entra a un hermano que él cree que, por ejemplo, no se debe comer ciertos alimentos o no se deben beber ciertas cosas, uno no puede entrar a, no, pero
no es pecado beber, venga, tomamos, cuando él está manifestando que no se siente bien tomando. Lo mejor sería abstenernos de tomar y más bien ir hablando con nuestro hermano y enseñarle qué es lo que dice la Biblia realmente. Y cuando él ya tenga ese conocimiento, cuando él ya tenga esa libertad dada por el Espíritu Santo, entonces tal vez un día de estos nos sentamos y disfrutamos una cerveza juntos y hablamos de todas las cosas buenas que Dios nos da. ¿Sí? Entonces, nuestra libertad dada por Dios no nos da libertad de dañar a la gente. Tenemos que ser responsables con la libertad que tenemos. Y el hecho de que seamos libres de tomarnos una cervecita de vez en cuando, un trago de vez en cuando, no nos da la libertad de ir a atacar a una persona, por ejemplo, que cataloga beber como un pecado. Más bien nos da la oportunidad de poder hablar con la persona y enseñarle qué es lo que dice la Biblia realmente. Salvador y Paula, veo que tiene la manita levantada. Sí, pastor, bueno, hacer ese comentario que decía anteriormente el hermano. Muchas veces las congregaciones, los propios hermanos, no dejan actuar al Espíritu Santo, porque las personas que llevan más tiempo en la iglesia, hablemos de 5, 10, 15, hasta 20 años, a veces ancianos que llevan 40 años en el Evangelio y ahí sentaditos, ¿cierto?, en la iglesia, que no los respeta, pero ven llegar quizás a una mujer, a un joven que viene quizás destruido con diferentes cosas en su corazón, en su espíritu. Y hay gente que de repente no quiere ni siquiera ir la primera vez que uno me invita, no, que si no voy con una falda, es que no, que si no me saco estos tatuajes, que entonces... Y a veces se confunde ese versículo cuando, claro, la gente dice, el Señor va a ver tu corazón, entonces la gente dice, ay, no, pero es que es por dentro y por fuera, sí, sí, hermano, sí, le digo yo, pero mira, esa persona está buscando de Dios, Claro. Entiende esa persona que su refugio, su restauración y lo que está viviendo, solamente Dios le puede ayudar a pasar lo que está pasando, una pena, un luto, una separación, una pérdida de un hijo, no lo sé. Darle la oportunidad de que llegue, de que limpie su corazón, de que Dios lo vaya limpiando. Y a medida que él va conociendo, Dios va transformando. Pero no quieras ser tú, le digo yo al Espíritu Santo muchas veces, y sáquese eso, y sáquese eso. Entonces la persona dice, ¿sabes qué? Bueno, hay tanto legalismo, y mejor me quedo en el mundo, porque ya en el mundo también tenemos dificultades. Entonces, ese amor a veces se pierde. Y yo de repente digo, ¿será que si esa persona llega ese día a la iglesia y yo quizás por ese legalismo que tengo, le estoy quitando la posibilidad que Dios le está dando ese día de que sea salvo, de que se convierta, de que crea, de que Dios le toque y que él diga, ¿sabes qué? Tuve mi encuentro personal con el Señor, de ahora en adelante le voy a pedir a él que me cambie, que me transforme, que me limpie y que yo pueda ser apto ante su presencia? Entonces esa persona, el día que tenga que partir, ¿cierto? El Señor va a ver que hubo un arrepentimiento genuino primeramente y luego el Señor va sacando los aretes y todo lo demás. Y a veces a lo mejor no lo saca nunca. Pero yo digo, la gente a veces te cuestiona y te dice, por ese aro, por esa perforación que tú tienes, ¿cierto? Por ese arete, no sé cómo se dirá por allá, en otros países, prácticamente la gente te condena y te dice, tú no entras al cielo. ¿Y quiénes somos nosotros para decir quién entra y quién no entra? Si quizás esa persona que llega con tatuaje y con piercing tiene un corazón más dadivoso, más lleno de amor, más lleno de perdón, que no tiene rencor, no tiene orgullo, y en cambio yo quizás llevo 20 años yendo, pero todavía no perdono a mi hermano, que quizás hizo algo, no sé, una hermana de la iglesia, o quizás sigo hablando de alguna hermana, y el otro no. Pero ¿quiénes somos nosotros? Siempre he dicho eso, ¿quiénes somos nosotros? Si ni siquiera yo quiero tener la seguridad, obviamente, que me voy con el Señor, pero no, yo también uso unos aretes que no son muy grandes, me los regalaron, la verdad, y por el hecho de que la persona me lo regaló, yo dije, bueno, me lo voy, y me pasó con una hermana, una vez me dijo, ay no, hermana, pero así súper, con su legalismo, cuando me lo vio puesto, me dice, ay hermana, pero usted sí está convertida, ya conoce hace cuántos años al Señor, y está con esos aretes, prácticamente que me volví para el mundo, y que yo no he tenido mi encuentro personal con el Señor porque sigo con mis aros. Entonces yo quedé así como, Dios mío, ¿qué hago? O sea, y yo me cuestioné y miré para el cielo y le dije, Señor, ¿será que si tú hoy vienes por mí, yo no voy a entrar al cielo por estos aros? Porque yo me los saco si es así. Pero yo no creo. Yo creo que tú estás viendo que en mi corazón hay perdón, no hay orgullo, hay amor. Entonces a veces por eso la palabra dice, o sea, por la frialdad de muchos, a veces, o sea, por la maldad de muchos nuestros corazones se enfrían, pero hay que seguir viendo ese blanco perfecto y que nosotros siempre busquemos, digo yo, ser de bendición y no impedir que así como María y muchos más que, ¿cierto? Que llegaron a decir, Señor, di tú la palabra, ¿cierto? Como hemos visto en otros cursos, di tú la palabra, yo creo que este va a ser sano, que en esa fe, o sea, la gente, yo digo, ¿en qué Dios cree?
si cuestiona que esa persona, una vez escuché que alguien dijo, ay no, que el árbol torcido nunca se endereza, entonces ¿en qué poder de Dios que estamos creyendo? Claro, Porque a mí sí me cambió, y yo no pensé que él lo haría, pero su Espíritu Santo me ha ido cambiando y dice que estamos en la rueda del alfarero. Él sigue trabajando en mí, yo sigo en el taller del maestro hasta el último día que él venga por mí. Entonces, qué lindo el tema, y que nosotros podamos, si llegamos a una congregación, poder hacerlo ver así, no, porque a veces, ¿qué pasa? Que usted lo expresa así, la gente te dice, ah, no, ya debe ser de una iglesia liberal. ¿Me entiende? O si yo me maquillé un poquitito, porque, pucha, a lo mejor no dormí bien en la noche, pero estoy así como un poquitito, ¿cierto? Para no ser, que la hermana no me diga qué le hay pasa. que tener, Y la gente de repente dice, ay, no, viene maquillando, entonces, ¿y sabe qué? Lo más terrible, que una vez yo me acuerdo que le entregué un mensaje a una persona, y eran dos personas juntas, y una me dice, ay, hermana, gracias, qué lindo lo que usted me dijo, mire, sí, tiene razón. Y después yo supe que la hermana que estaba al lado no recibió lo que yo dije, simplemente porque yo estaba con un poco de maquillaje, que como le digo, no fue mucho, fue un poquito de base para taparse uno la ojera, ya que ya está en una edad. Pero qué increíble que hay otro que no recibe el mensaje simplemente porque te vio con un arete o quizás con algo, con la falda un poquito, no hasta los tobillos, y no reciben, y se cierran a lo que Dios le pueda decir. ¿Por qué? Porque te miran el exterior. Así que ojalá que nosotros podamos llegar a las congregaciones y ir haciendo ese cambio, y eso no quiere decir que seamos liberales. Ser como Natán y tratar de ver. Traerlo oye, ¿sabes qué me pasó? Y seguramente la otra persona va a decir, ay, no, hay que reprender. Bueno, entonces repréndase sola, porque esa es usted. Muchas gracias, Paola, por su aporte. Salvador, veo que tiene la manito levantada. Sí, solo quería comentar tres puntos sobre las imágenes que tiene ahí, y uno de ellos es sobre el baile, y citaría a un cantante que admiro mucho yo de Puerto Rico, a lo mejor lo conoce, pero no diré su nombre, pero sí diré lo que él dice en una de sus canciones, y que dice que le dijo a su hija: una cosa es el baile y otra cosa que se manden. Y es cierto, una cosa es el baile y ya una cosa es ya hacer un acto como ya más sexual en un baile, ¿verdad? Y pues en mi caso nunca me ha gustado a mí bailar, no soy malo para el baile, ¿verdad? Pero sobre el licor, el alcohol, pues en algún tiempo sí lo consumí, y cuando llegué a una iglesia, me tocó una iglesia legalista y muy legalista, y me dijeron, no, si ya no debes de tomar, no debes de usar piercing, ni tu esposa puede usar piercing, cosas por el estilo. Y ahora que me congrego en una iglesia luterana, me enseñaron que pues Dios no lo prohíbe, ¿verdad? Que Dios sí lo que prohíbe es emborracharme, el abuso. El abuso, claro, el abuso. Pero porque el abuso nos hace daño de cualquier modo, ya sea de alcohol o de comida. Y hoy puedo decir con libertad que hoy puedo sentarme con mi esposa y ver una película o comer y disfrutar con ella una copa de vino, entre yo y mi esposa, tener algo de plática, ver una película o comer. Y sin condenarnos, ¿verdad? Porque como lo estamos viendo aquí lo vimos aquí en la tarea que nos dejó, pues las cosas que no debemos de hacer, que para aplicar las leyes, una de ellas es que lo que dice ahorita, el propósito de la ley no es reformar nuestro comportamiento, nunca vamos a poder cambiar ni aportar nada, y tampoco, como dice el primero, que no estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras. Si yo dejo de tomar, de usar alguna cosa, ya sea piercing, dejar de bailar, de hacer algo, debo de estar consciente que no lo debo de hacer porque piense que voy a aportar algo a mi salvación, sino al contrario. Cuando yo empecé a ver todo esto sobre la gracia, cuando hubo un tiempo que yo volví a usar piercing, cuando dejé de asistir a estas iglesias legalistas, yo volví a usar piercing, ¿verdad?
Y yo no me sentía que estaba condenándome, como dice usted, ¿por qué lo haces? ¿Para agradar a Dios o o para hacerte sentir bien a ti? Y entonces, pues yo no me sentía como condenado o que Dios me fuera a juzgar, ¿verdad? Pero por la cuestión de que yo dejé de usar piercing fue porque dije, me miré al espejo y dije, no, ya tienes cierta edad que ya no es la misma que tenías antes cuando los usabas, que te dijeron que ya no los usaras. Fue por ese motivo que yo dejé de usar piercing nada más. Pero en el lugar de mi esposa, yo le digo a ella, me platicó, oye, me quiero poner este arete aquí, dijo, en la oreja, así, cosas así, y en la parte de ella, pues de una mujer es más, ya sea que se pinte, use maquillaje, el pelo, lo que sea, es más estético. En un matrimonio es para agradar a la pareja. Y pues yo no le veo nada de malo porque, pues, como le digo a mi esposa, pues lo estás haciendo para agradar para agradarme, Sí, para gustarme. ¿cuál es la motivación que hay al respecto? La motivación es que mi esposo me Sí, vea más bella, que él se sí, sienta claro. contento. Si la motivación es quiero agradar al Sí, vecino, ¿sí? Ahí ándele, así sea correcto. el mismo maquillaje, ahí en su corazón está pecando, ¿no? O sea, no es el Sí, sí, maquillaje el problema. El maquillaje no es el sí, no. problema, es la motivación del por qué lo hace, ¿sí? Si yo me he visto todos los días de corbata Claro, para ir a la oficina y todos los días hago lo mismo porque es por respeto a la autoridad que tengo y quiero estar bien con mis clientes y con mis compañeros, está perfecto. Pero si yo un día me pongo corbata para poder conquistar la vecina de la esquina cada vez que me vea, pues entonces el problema es mi sí, corazón, no el vestido ni la corbata o el smoking que llego a usar, ¿sí? claro. Entonces, la situación siempre está en el deseo que tengo en mi corazón. Entonces, ahora vamos Claro. a pasar una serie de preguntas que nos ayudan a trabajar esto. Entonces, ¿por qué necesitamos aplicar la ley y el evangelio repetidamente? ¿Por qué creen ustedes? Veo que Paola sigue teniendo una manito levantada. Se me quedó arriba, profesor, disculpe. Tranquila. ¿Por qué Ahora, bueno, necesitamos? aprovechando A ver, sí, Paola, aproveche porque se me su había merced quedado. ha Sí, tenido sí, varias sí. clases callada. Sí, no, le decía que en esto que al ver esto de la ley, claro, independiente del aro, del maquillaje, de los aretes, de la ropa, ¿cierto? Yo me recuerdo que estaba pensando ahora que muchas veces los mismos religiosos, que como se le llama, ¿cierto? Los fariseos y todo eso, que cuando también le preguntaron, ¿cierto? Al Señor si era lícito, ¿cierto? Poder sanar un sábado, porque era el día de reposo y todo eso. Y el Señor dice, bueno, sí, y lo hace, ¿cierto? Sanar a personas. Entonces, de repente yo digo, ¿cómo nosotros mismos, como cristianos, los que lleven harto tiempo, poco tiempo, como sea, no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos condenando a otros hermanos de la misma forma que está escrito que los religiosos lo hacían y que el Señor cuando le dijo, y cómo ellos comen sin lavarse las manos, ¿cierto? Y el Señor, ¿qué les tiene que decir? Bueno, si lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Entonces, ¿por qué nosotros mismos a veces nos cuesta tanto poder hacer esa retrospección, ¿cierto? Y decir, ¿cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy juzgando a mi hermano? Porque a veces, a mí me pasa que con ciertas hermanas que a veces nos hacemos videollamadas, ¿cierto? Hacemos oración, todo. Yo a veces tengo mejor la cámara apagada porque que si uno, no sé, tocó salir ese día y nos falta la hermana que no tiene filtro y de repente te hace sentir mal porque te dice, y usted está maquillado, que porque se puso esa pestaña, que porque se puso aquí. Y yo digo, Dios mío, pero ¿por qué tenemos que escondernos? Si la persona ni siquiera sabe si quizás yo fui invitada, llegué, ¿cierto? A las 8 de la noche, quizás a una comida, como dijo usted, algo de un trabajo, y la persona no recibe, como yo decía antes, por el hecho de que te ve tu aspecto físico. Y yo digo, si el Señor siempre ha dicho, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y por qué nos cuesta? ¿Por qué tenemos que ser tan nosotros, estar con la piedra en la mano al condenar al hermano si nadie sabe lo que pueda estar viviendo? Mire, el mismo hermano de Salvador creo que fue que dijo, mire, yo volví quizá al piercing, volví a esto, ahora me tomo un trago, pero lo controlo, lo disfruto con mi esposa, pero no siente culpa en su corazón. Entonces, hay hermanos que nos hacen sentir de verdad prácticamente que nos vamos para el infierno todo el tiempo. Entonces uno de repente dice, no estamos remando para el mismo lado.
en vez de fijarse tanto en mí, vaya y predique entonces en una esquina, haga lo que tenga que hacer, vaya y haga lo que Dios dice. Entonces eso, que bueno que estos cursos se puedan tomar para que cuando uno llegue a una congregación, no llegue tampoco con el legalismo de decir, no, que usted está mal, no. Pero a ver, observar y Y decir, resulta que el legalismo, me disculpas que te interrumpa, el legalismo, básicamente lo que primero mata es la posibilidad de acercarnos a nuestros hermanos en pecado, porque los empezamos a juzgar de cosas que ni siquiera sabemos. Y Jesús, como decía, yo no vine por los justos, yo vine por los que estaban enfermos. ¿Sí? Y increíblemente también. Él siempre estuvo tratando de acercarse a los pecadores y siempre estuvo tratando de salvar a los pecadores. Entonces, si yo me declaro libre de pecado, si me declaro cumplidor de la ley, si me declaro el juez supremo, porque los demás no cumplen con la ley que estoy haciendo, estoy completamente alejándome de esa misión que el mismo Jesús vino a hacer y de salvar a todo el mundo. ¿Y cómo lo salva? Mostrándoles el pecado y después el evangelio. Entonces, yo no simplemente puedo esgrimir la espada de la ley todo el tiempo y creer que con la espada de la ley la gente va a cambiar. La espada de la ley lo único que hace es sentir a la persona culpable, juzgada, rechazada. Todo lo malo de la ley está precisamente en ese momento en que el pecador se siente sin salida, ¿sí? Luego, le falta algo, ¿sí? ¿Y qué le falta? El Salvador, Jesús, que está salvo. No tienes que hacer nada para ser salvo. Entonces, ahí está el problema de la ley. Cuando la ley se utiliza mucho. Eso justamente yo le iba a decir, la contradicción de que hay hermanos que salen todos los días a predicar o 2 veces a la semana a evangelizar, a pararse en una esquina para que llegue gente a la iglesia. Y luego los mismos que están en la iglesia quieren sacar a los que ya están con su legalismo. Y yo digo, bueno, ¿cómo es? Hermano, usted va a la esquina a que arrepiéntete, que esto es cierto, y ven a la iglesia y que no sé qué, y llegan las personas a la iglesia y después de 2 meses usted la misma las quiere sacar porque todavía la hermana viene con pantalón. Déjela que el Señor obre, le digo, deje que Dios la toque, y después la va a ver con una falda, pero déjela, no. Y ni siquiera es porque la falda sea mandada por la Biblia, ¿no? O sea, lo que la gente se ponga no tiene nada que ver con lo que su corazón tiene. Entonces, si somos creyentes, ¿por qué creen ustedes que necesitamos la ley? Sí. Bueno, por lo que, como decíamos, que hay que presentar en este caso la ley y el evangelio. Entonces, como lo hizo en este caso Natán con David, ¿cierto? Le presentó en lo que él estaba mal y cuando él se dio cuenta se retractó. Entonces, yo una vez le dije, no me aguanté, le dije, ay, que poco menos que hay que ir con la falda, ¿cierto? Hasta que los tobillos, así que hasta que más abajo el suelo. Y yo le dije, ay, sí, hermana, tiene tanta razón usted. Y le dije, así como muchas, digo yo, quizás no vienen con la falda hasta el suelo, hay hermanas que vienen con la lengua hasta el suelo a hablar de otra hermana, y ¿sabe qué? Me quedó mirando y yo dije, hermana, es que usted se oyera, le digo yo, cómo usted viene a sentarse a la última banca, a ver cómo viene cada hermana, sin verle el corazón con el que viene, con la dificultad que viene, solamente la está viendo con una vestimenta, y usted ni siquiera sabe si tiene para comprarse una falda o no, ¿por qué no le pregunta? O le regala una. Sí, de pronto es la única falda que la persona tiene. Claro, si usted no sabe, si a lo mejor tiene 3 niños y tiene que partir un pan para los 3, ¿me entiende? Entonces, es así, llega a ser irrisorio porque la verdad es que hay mucha gente que lleva tantos años encasillado en un evangelio así tan, aparte de legalista, tan tradicional, tan literal, sin un poco de Espíritu Santo, es duro y es triste. Pero para eso están estos cursos, para que uno aprenda y pueda poner por práctica y todos yo creo que hemos sido dañados de alguna manera con una u otra cosa. Y el amor de Dios nos ha dejado y nos ha permitido continuar, porque si no, si fuera por un hermano, ya muchos no estaríamos en la iglesia. Sí, pero señora, el amor de Dios es más fuerte, es más fuerte. Muchas gracias. Edna quería hablar, veo que levantó la manito. Sí, profesor, pues yo ahí escuchando a la hermana, yo pienso que pues de esas iglesias pues hay que separarnos porque si no están siguiendo la palabra de Dios de manera limpia, de manera verdadera, pues entonces están manipulando y están en pecado también ellos. Entonces, yo creo que una vez que nosotros tratemos de
hacerles entender que es incorrecto, que eso no dice la Biblia, que eso no prohíbe la Biblia, y en caso de que pues no acepten nuestros argumentos, pues entonces alejarnos, porque simple y sencillamente estamos congregándonos en una iglesia donde están hablando mentiras, ¿no? Yo pienso. Sí, es un buen comentario, ¿sí? Nosotros a veces si llegamos a caer en la situación de estar en una iglesia legalista, nuestro llamado está en llamar digamos que a los líderes a revisar la Biblia en ese sentido, pero si hay insistencia en eso, pues lo mejor sí es buscar una iglesia donde realmente se pueda ver el mensaje claro de la Biblia y no sea el batallar de todas las semanas o todos los meses por lo mismo, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir con el tema de la clase, estamos un poquito atrasados para ver si nos adelantamos, que la última clase puede ser que nos pasemos un poquito del tiempo, no hay problema, pero vamos a seguir. Nosotros los creyentes no estamos bajo posesión de la ley, según Romanos 8:8, pero aún tenemos la naturaleza pecaminosa que necesita ser ahogada diariamente con la aplicación de la ley. O sea, si nosotros no aplicamos la ley todos los días, simplemente nuestro pecado nos va a ahogar. A menudo cambian nuestras emociones, pensamientos, actitudes. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí cambian o somos iguales todos los días? Salvador. No, sí cambiamos, tenemos altos y bajos, tanto sea de emociones, pensamientos y actitudes. Y hay una historia que me gusta mucho que es la de Job. Y hoy que he estado estudiando la ley con usted, recordé sobre la historia y puedo ver un caso parecido en la historia de Job sobre la ley, con la pregunta que hacía ahorita atrás, ¿por qué necesitamos aplicar la ley y el evangelio? Y creo que ahí en esa historia se aplicó la ley y el evangelio con Job, y tanto también se mostró las emociones, pensamientos y actitudes que cambian, ¿verdad? Entre los amigos de Job, siendo unas personas legalistas, diciéndole a Job, hey, es que tú eres esto, esto y esto y esto, y las emociones de Job, diciéndole a Dios que yo soy así, yo me comporto bien, mis pensamientos son buenos, mi actitud es buena, porque me hiciste esto, y puedo ver a Dios mostrándole la ley a Job, haciéndole ver, tú estuviste cuando yo creé el mundo, y le mostró tanto la ley a Job, que Job reconoció que estaba mal, pero Dios también puedo ver que Dios le mostró el evangelio, ¿verdad? En cierto sentido, que dijo que lo perdonaba y le regresó todo. Muchas gracias, Salvador. Efectivamente, sí cambian. Necesitamos ser conscientes de que estamos pensando y sintiendo para que vamos a decir si vamos a aplicar la ley o el evangelio. Tenemos que saber qué es lo que está pasando. Tenemos que entender qué es lo que está pasando en nuestro caso. Si no estoy seguro de mis pecados, para eso es la ley, ¿cierto? Para entender cuál es el pecado que necesito. Y si estoy contrito, triste, tengo necesidad del evangelio. Entonces es muy importante estar monitoreando nuestros sentimientos. Ahora, ¿alguno de ustedes se recuerda algún pasaje bíblico donde se ponga la ley y se aplica de una manera perfecta? Si se acuerdan, en las clases anteriores vimos unos ejemplos de algunos pasajes bíblicos que podíamos identificar como ley. Entonces, ¿hay alguno que tenga un ejemplo? Bueno, si no se acuerdan de uno, no hay problema. Yo tengo aquí uno. Dice Lucas 10:27. Lo vimos en una clase pasada. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Perfecta ley, ¿cierto? ¿Quién puede hacer eso? Nadie, solo Jesús. En el Salmo 1:1, se bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con los pecadores, ni se sienta a conversar con los blasfemos. ¿Cuáles pasajes bíblicos del Evangelio aplican de manera regular a sí mismos? O sea, ¿qué cosas tienen de pronto un pasaje bíblico que ustedes se apliquen a ustedes mismos?
Bueno, en son del tiempo voy a decirles el mío. Dice Gálatas 2:15. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. En Romanos 5:8 también dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2:8-9 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es un resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. ¿Ok? Entonces, si ustedes escudriñan las escrituras y toman algunos pasajes bíblicos para su aplicación personal, eso también es muy importante para ustedes. Para eso los ayuda y los guía todos los días. ¿Qué imágenes tiene el evangelio, la Biblia respecto al evangelio? Dice, el centro del mensaje del evangelio es lo que Jesús hizo por nosotros como nuestro sustituto en la vida y muerte. La Biblia, sin embargo, usa muchas imágenes para escribir las buenas nuevas, perdón. Por ejemplo, en Isaías 1:18 dice, que nuestros pecados se pondrán blancos como la nieve. ¿Qué otras imágenes ustedes se acuerdan? Yo tengo una que me encanta, me gusta mucho. Es Jeremías 17:7-8. Me encanta este pasaje bíblico, es una de esas imágenes. Dice, pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor, y que en mí pone su confianza. Este hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. A mí me encanta ese pasaje bíblico, parece muy bello y da una imagen bastante cercana de lo que sucede cuando uno está cerca de Dios. Hay un ejemplo aquí, Salmo 103:12. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. Eso es lo que hace Dios con Jesús. Nos aleja del pecado y está tan lejos como el oriente del occidente. Están en el lado opuesto, no están juntos ni cerca, están completamente opuestos. En Salmo 31:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Otra imagen. En Jeremías 31:34 dice, nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, y yo perdonaré su maldad, y no volveré a acordarme de su pecado. Palabra del Señor. En Miqueas 7:18 dice, que otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida del pecado remanente de su pueblo. Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Tú volverás a tener la misericordia de nosotros y sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Otra imagen, Colosenses 2:14. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Qué es esto? Nuestros pecados, que no podíamos cumplir con la ley. Jesús la clavó en la cruz. Gálatas 3:26-27. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Jesús nos viste de ropas blancas, perfectas y propias para estar enfrente a Dios. Es Jesús el que nos lava. Es Jesús el que nos hace a nosotros merecedores de poder estar en su presencia. Apocalipsis 2:7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Filipenses 4:3. También a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estos que lucharon conmigo en el evangelio,
junto con él, Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Me disculpan que tuve que ir un poquito rápido para tratar de cubrir el tema. La intención de estos pasajes bíblicos es mostrarles la cantidad de imágenes que existen en la Biblia en referencia al Evangelio y a la buena nueva. Ustedes pueden tomar todos estos pasajes para leerlos, analizarlos con sus amigos o hermanos o familia y mirar esas imágenes de la salvación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a estar cerrando nuestra clase y para cerrar nuestra clase vamos a recordarles un poquito cuál es el propósito que tiene Academia Cristo. El propósito de Academia Cristo es capacitarlos para que ustedes puedan cumplir con la gran comisión. La gran comisión de ir a ser discípulos en todos los recónditos lugares del mundo. Lo que Jesús nos mandó a hacer. Ayudar a crecer en el conocimiento de la palabra y orientarlos de cómo llevar la palabra a otros. Eso es básicamente el propósito de la Academia Cristo. Ahora yo les pregunto a todos y el que me quiera contestar, ya sea ahorita o en privado, pues les agradezco. Quiero hacer un grupo de estudio de palabra. Pueden orientarme. Si a ustedes les interesa de pronto tener un grupo de hermanos o de personas que ustedes conocen al cual ustedes le puedan llevar la palabra y les interesa, sí, comuníquese conmigo. Hay un grupo sembrador que nosotros tenemos que sirve básicamente para crecer juntos, orar juntos, alabar juntos y llevar la palabra de Dios a muchas personas. Y la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como es costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La mejor manera de estar protegidos como cristianos es estar reuniéndonos con cristianos y compartir, ¿sí? Compartir los problemas, compartir los éxitos y estar leyendo y escudriñando las escrituras. Muchos de nosotros los cristianos nos reunimos simplemente a ufanarnos de las acciones buenas que hacemos. Esa no es la intención. Y eso atrae la ley todo el tiempo a jugar y las obras a jugar, cuando lo que tenemos es gracia. Entonces, si a alguno de ustedes le interesa armar un grupo, me dejan saber con la intención, vuelve y juega, de crecer juntos, orar juntos, alabar juntos y aprender la palabra de Dios juntos. Es muy importante podernos congregar con hermanos como nosotros. Si alguno de ustedes tiene deseo de unirse a la Iglesia Luterana Confesional, imagino que se preguntan qué deben hacer. Si algunos de ustedes ya son, si no son, básicamente vuelve y juega, comuníquese conmigo, déjeme saber qué le interesa, ya sea ahorita o después. Nosotros tenemos un proceso donde básicamente se verifica que haya unidad doctrinal, o sea, que pensemos lo mismo. Mis hermanos, les ruego que por el nombre de nuestro Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Está en 1 Corintios 1:10. O antes de ser parte de nuestra congregación, es muy importante saber que todos creemos lo mismo, que sabemos lo mismo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí de lo que acabo de comentar? ¿No preguntas? Bueno, entonces vamos a cerrar nuestra clase de hoy, la última clase del curso, con una oración. Entonces, amado Padre, infinito Dios de amor, te damos gracias por la posibilidad de haber participado de este curso donde pudimos entender tu mensaje de ley y evangelio. Cómo ese modelo perfecto que has creado nos permite llevar una vida mejor.
nos permite agradarte, nos permite de alguna manera darte en agradecimiento nuestro servicio de acción. Quiero pedir por todos los hermanos que están aquí hoy y los que participaron durante estas 8 semanas, estas 4 semanas, 8 clases con nosotros, para que los ilumines, los protejas, los lleves siempre con bien. También queremos pedirte por la obra que nos permites hacer con Academia Cristo. Permite multiplicar más y más hermanos. Permite multiplicar tu fe y llevar tu palabra hasta los confines del mundo. Te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, lo que nos queda ahora entonces es básicamente explicarles en referencia a la evaluación final. Ustedes van a recibir un examen final que es un cuestionario y van a tener, entiendo, son 2 semanas para poderlo contestar. De las recomendaciones que les quiero hacer es que traten de usar sus propias palabras. En el sitio web de Academia Cristo ustedes pueden encontrar el curso. Ustedes van a academiacristo.com, discipulado, y van a encontrar el curso Ley y Evangelio, y ahí van a encontrar la guía del maestro y la guía del alumno, ¿sí? En la guía del maestro es una guía donde hay mucha información, pero hay también las respuestas de las preguntas, ¿sí? La intención del cuestionario no es que ustedes copien, peguen las respuestas en el cuestionario, sino que ustedes traten de explicar con sus propias palabras lo que han entendido de cada una de esas preguntas que se les va a hacer. Entonces, esfuércense por pensar y en hablar en sus propias palabras, porque si copian la respuesta de la guía del maestro, pues básicamente la respuesta no sería válida, sino sería una respuesta que consideraremos que fue copiada de la guía. Entonces traten de usar sus propias palabras. Ustedes todos son adultos y yo creo que sobra decirles más, pero muy importante que nosotros podamos ver que realmente entendieron el mensaje y que no hay dudas o problemas doctrinales en ese sentido. Entonces, ustedes, por ser alumnos, tienen acceso al Facebook, tienen acceso al YouTube, tenemos una cuenta de Twitter, tenemos una cuenta de Instagram, tenemos una cuenta de TikTok. Todo esto por la gloria de Dios. La intención nuestra es simplemente llegar a millones y millones de personas que hablan español y poderles llevar el mensaje de Academia Cristo y poderles garantizar a ellos que aquí van a encontrar su paz. Entonces, la verdad, muchísimas gracias por venir a la clase, muchísimas gracias por participar. Yo estaba muy contento, muy feliz de poder ayudar en esta misión también, y la verdad es un inmerecido honor el haber podido tener a ustedes como alumnos. Y pues esta es mi primera clase en Academia Cristo, seguramente no será la última. Y pues les agradezco muchísimo su atención de nuevo. Que Dios los bendiga a todos. Llegó el momento de la despedida, perdón. Pero si tienen preguntas, me quedo otros 10 minuticos al final. Si quieren preguntarme algo más, con muchísimo gusto. Sí, Edna. Pastor, sí, disculpe, lo creo que no estuve en la clase pasada y he tenido mucho trabajo, pero el cuestionario lo va a mandar o cómo es el examen. Sí, señora. El cuestionario lo vamos a mandar muy seguramente por el grupo de WhatsApp. Okay. Y ahí van a tener acceso a eso. Lo pueden mandar, el cuestionario lo pueden imprimir, llenarlo a mano, le toman foto y lo mandan por el WhatsApp. Lo pueden mandar de manera privada o pueden llenarlo en un computador y mandarlo vía WhatsApp o por email, como quieran. Si necesitan un email, me avisan y yo con mucho gusto les pruebo mi email para que me lo manden ahí. Pero de momento todo lo haríamos por WhatsApp, salvo que haya otra necesidad. Perfecto. ¿Cuál es la página donde podemos ver las guías? Academiacristo.com. Academiacristo.com, así nada más. Ahí van a ver una serie, hay muchos recursos gratis, ustedes pueden usar, hay canciones, hay devocionales, hay infinidad de cursos que se pueden tomar. Entonces, pues aprovechen de esos recursos porque todos no cuestan nada y todos son para la gloria de Dios, para
traer mucho más gente al camino del Señor. Muchas gracias, profesor. Que Dios lo bendiga. Muy amable. No, a ti, que Dios los bendiga. Gracias por todo. Un feliz día. Nos vemos pronto. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. Vamos a parar la grabación. Ahora que me acuerdo.